Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardware Esfera. Hoy me acompaño de una unidad de QNAP, en este caso es el TR004, y quiero enseñároslo, simplemente. O sea, no quiero nada más que enseñaros en este vídeo esta unidad porque me ha parecido muy interesante. Nos la envió la gente de QNAP para hacerle una review y al final ha acabado siendo una solución bastante interesante. Os estoy hablando de una unidad DAS, una unidad de almacenamiento directo que funciona por USB 3.2, USB del tipo C, que está por la parte de atrás y que nos permite conectar esta cabina de discos a nuestros ordenadores, ya sea un portátil, ya sea un smartphone, una tablet, un ordenador de sobremesa por USB, conectar y listo. Y que nos permite al mismo tiempo tener 4 unidades de almacenamiento de 3,5 de 2,5 que pueden ser de hasta 16 terabytes. 16 por 4, pues total, 64 terabytes de almacenamiento máximo. Eso sí, eso será utilizando de modo discos individuales, pero que esta unidad también se puede configurar en RAID 0, 1, RAID 5 y RAID 10. También soporta el modo JBOD, que es algo interesante a día de hoy, muy conocido por Chia, pero permitidme que os explique un poquito por qué esta unidad tiene una característica muy interesante que la hace única y exclusiva y que me parece que cualquier usuario que tenga un NAS de QNAP seguramente agradecerá. Primero de todo, por su frontal nos encontramos esas 4 unidades, esas 4 bahías, en las cuales hay 4 caddies de plástico con gomas antivibración ya del todo conocidas para aquellos usuarios de QNAP. También lleva una llave de cierre y en las cuales podemos insertar nuestras unidades de almacenamiento. En el frontal y en su lado derecho o izquierdo, depende cómo lo miremos, parte superior, nos encontramos una serie de LEDs, el típico de encendido, USB conectado o no conectado, las 4 unidades de almacenamiento, si están o no están, en funcionamiento, y luego tenemos 2 botones, uno que nos permite expulsar con seguridad el USB y el segundo que es para la copia rápida, es decir, pues yo que sé, conectamos un dispositivo, clicamos, copia rápida. Luego, por el resto de la caja no hay mucho más que decir, excepto por la parte de atrás, que si os fijáis tenemos ese enorme ventilador de 14 centímetros, que es lo que más llama la atención porque, como estáis viendo, la caja es muy chiquitita. Por cierto, ahora con discos duros debe pesar unos 6-7 kilos, vacía casi no pesa, pero que lo tengamos en cuenta, casi todo es ventilador. Esta caja la hemos desmontado, os dejo por aquí algunas fotos, que esto será para la review de la web, en la cual podéis ver que aparte de una pequeña circuitería en su interior, casi todo son los huecos para los discos duros. Y es que vuelvo a insistir, es un DAS, es una unidad de conexión directa que nos permite acceder a los archivos de primer nivel mediante el uso del USB. Por lo tanto, podríamos incluso iniciar el sistema operativo desde esta unidad, aunque no es lo más recomendable y luego os hablaré por ello. Si seguimos viendo la parte de atrás, tenemos un pequeño botón y unos switch que nos permiten configurar esta unidad sin necesidad de ordenador. Aquí hay una etiqueta en la parte superior que nos dice cómo configurarlo. Dependiendo de cómo pongamos los switches, configuraremos o no el modo en el que están los discos duros. Es decir, podemos configurar aquí para que los discos duros sean individuales, JBOD, RAID 1, RAID 5, RAID 10. En mi caso está configurado como RAID 5. Ponemos los discos duros, encendemos la unidad con los switches configurados, apretamos este botón 3 segundos y ¡pum! Nuestros discos duros ya están configurados en RAID 5. El proceso tarda unos 2 o 3 minutitos en nuestro caso, y una vez hecho esto, pues solo nos quedaría darle formato a la partición total o hacer diferentes particiones en el tamaño total. Yo lo he montado con discos duros de 8 terabytes y el resultado final pues eran unos 22 terabytes,5 en RAID 5. Sí, usando 4 discos no era lo más recomendable RAID 5, pero bueno, así que dejábamos uno de StorePart aparcado, por si falla uno de los otros 3 discos que hay en la RAID, pues ahí tendríamos la opción de recuperación. Luego, una vez hayamos hecho esto, que podemos hacerlo desde aquí o podemos hacerlo desde software, porque también hay una posición de switch que nos permite que esto se haga por software, podemos ver que abajo tenemos el USB del tipo C. Este USB del tipo C es de generación 3.2 y nos permite hasta 20 gigabits por segundo de velocidad de lectura o escritura teóricos. En nuestro caso, en nuestras pruebas, esto no ha sido así, dado que nuestra placa base tan solo tenía USB 3.1, estábamos bastante más limitados y la velocidad de lectura y escritura total en diferentes pruebas ha sido de unos 284 a 360 megabytes por segundo. Pero digo, la limitación también era nuestra por no tener un USB de generación 3.2 que es más rápido. Luego, más abajo, nos encontramos un interruptor de apagado y encendido y por último la entrada de la alimentación, que el alimentador es estándar, conexión estándar de routers,
es decir, esta es la misma clavija que se utiliza en muchísimos routers, lo cual se agradece bastante, y el alimentador es de 12 voltios, 5,4 amperios, unos 60 vatios totales de consumo. Es decir, a plena carga este dispositivo va a consumir como máximo 60 vatios. Ahora bien, si optamos por conectar esta unidad directamente a nuestro PC, también tenemos una utilidad. Este software, que es muy sencillo y casi no pesa, nos permite actualizar el firmware de la unidad, ver el estado en el que están los discos duros, configurar si queremos una RAID o no queremos RAID, configurar luego las particiones, es decir, es un software bastante liviano y que nos permite una configuración bastante rápida de todo el dispositivo. Aunque, como os he dicho, el funcionamiento como DAS no es lo más interesante de esta unidad. Pero de momento vamos a acabar aquí la primera sección del vídeo hablando que qué me parece esta unidad solo como DAS. Es decir, a mí esta unidad TR004 de QNAP la compro solo como NAS y ¿qué me parece? Bueno, la verdad es que vale 200 euros. Por 200 euros encuentro otras unidades de 2 y 4 bahías similares, con características similares. Es decir, podemos hacer RAID, lo podemos hacer sin software, pero en este caso, pues por ese precio me gusta más la calidad de acabado de QNAP. Es decir, cosa como las bahías de QNAP tienen mejor acabado que estas otras unidades que pueden tener más o menos el mismo precio y luego aparte el software no funciona igual. Por lo tanto, solo buscándole la funcionalidad de DAS directamente para conectarlo a PCs, a smartphones, a portátiles, ya me parece una unidad muy interesante en el mercado. Pero es que lo mejor de todo es que si tenemos un QNAP de QNAS, no solo es un DAS que podamos conectar directamente a nuestros ordenadores, también es un DAS que podemos conectar a nuestro QNAP, pero cuidado que no es lo único. Cuando conectamos a nuestro QNAP, directamente es como si le conectáramos un pendrive. Puede funcionar a modo de DAS, unidad de almacenamiento externo, es decir, como un pendrive, como si le conectamos un pendrive directamente igual, lo que en este caso pues hasta 64 teras. Pero hay otra opción muy interesante y es que podemos conectarlo por USB a nuestro QNAP y expandir el almacenamiento interno de nuestro NAS, y eso ya es una maravilla, porque permite que mucha gente que tiene NASes de 2 bahías o de 4 y quieren ampliarlo, sí que es cierto que QNAP tiene opciones de ampliación, cabinas de discos más grandes, pero los precios son más elevados. Entonces me parece a mí que esta unidad, por el precio que tiene, es una unidad bastante interesante. 4 discos más hasta 64 TB sin configuración de RAID, con configuración de RAID algo menos, y que podamos ya expandir 4 discos duros más el almacenamiento interno de nuestro NAS, me parece una muy buena opción. Y encima teniendo el mismo precio que un DAS normal del mercado. Así que esa es la otra característica que me llama más la atención y que seguramente muchos de los usuarios de QNAP agradecerán de esta unidad TR004. Por cierto, no todos son ventajas, y os voy a hablar un poquito acerca de esto. Cuando lo conectas por USB a tu NAS, pues directamente tienes que decidir si es almacenamiento externo o va a ser parte del almacenamiento interno. Como entenderéis, hay un pequeño cuello de botella de las unidades de almacenamiento ya nativas del mismo NAS a las unidades de almacenamiento que tengamos en el TR004, porque básicamente el USB no puede hacer milagros. Hay lo que hay y es lo que es. Pero os sigo insistiendo, por 200 euros no hay queja. Entonces, una vez conectados, si ampliamos el almacenamiento interno de nuestro NAS, lo que sí que podemos utilizarlo es, por ejemplo, como una partición secundaria donde hacer una copia o una sincronización de lo que tengamos en nuestro NAS. Y de esa forma podríamos tener una cabina separada, otros discos duros con una copia de seguridad. Sí, esa es una opción muy interesante. Otra opción muy interesante sería los archivos que menos utilizamos, moverlos a esta unidad. ¿Por qué lo digo? Porque cuando accedemos a nuestro NAS normal hay una pequeña latencia. Eso es normal. En todos los NASes de mercado existe una pequeña latencia, aunque en algunos es casi instantáneo. El que tenemos aquí en la oficina es de QNAP y es casi instantáneo. Es decir, entramos por red, clic, clic, medio segundo y nos carga. Es genial el NAS que tenemos en la oficina. Pero cuando tenemos carpetas en el interior del TR004, nos ha ocurrido que a veces le clicamos a las carpetas que hemos metido en esta unidad y tarda 1 o 2 segundos en poder acceder. Por lo tanto, hay una pequeña latencia con respecto a las unidades nativas del NAS. Y eso hay que entenderlo que es así. Por lo tanto, es muy recomendable utilizarlo como copia de seguridad del NAS o para aquellos archivos que menos utilizamos. Por ejemplo, si me decís, yo tengo el NAS, tengo una red 2,5 gigabit o 10 gigabit y lo utilizo para editar vídeo directamente, yo no te recomendaría editar vídeo sobre las carpetas que tengamos sobre la unidad TR004. Aquí te recomendaría pasar todos los archivos que menos uso
y utilizar el almacenamiento nativo del NAS para poder editar directamente encima. Aún así, estamos hablando de casos muy específicos como la edición de vídeo. En el resto de casos, y para la gran mayoría de los mortales que no necesitemos una transferencia constante de datos sobre el NAS, la unidad TR004 solo se nota en ese pequeño segundo de latencia al iniciar. Y que esto no ocurre siempre, ocurre solo la primera vez que entras. Sí, puede parecer algo raro, pero es así. Es decir, una vez ya has entrado a la raíz de carpetas que hay dentro del TR004, ya no hay latencia, pero la primera vez que accedes, pues hay un poquitín de latencia. Luego, con respecto a la vinculación con el NAS, me encanta porque desde el mismo software del NAS, desde el mismo sistema operativo, podemos directamente actualizar el firmware de la unidad de almacenamiento TR004, podemos acceder al estado de los discos duros, es decir, podemos acceder a todo como si fuera ya parte del mismo NAS. Y creo que ahí QNAP lo ha hecho muy bien, porque nos ha sacado una unidad que es un DAS, una unidad de almacenamiento directo que podemos utilizar en cualquier ordenador, tengan o no tengan nada de QNAP en su red o en su domicilio, pero que si encima tenemos un NAS de QNAP, pues podemos vincularlo y de esa forma podemos tener un extra como es la ampliación del almacenamiento. Así que la veo una unidad muy interesante, ya no solo de cara a la ampliación del almacenamiento interno de un NAS, sino también de cara a utilizarlo como una unidad de almacenamiento portátil de gran tamaño. Es decir, nosotros tenemos discos duros, M2, SSDs de 2 teras, 4 teras, pero aquí podemos llevar 64 teras en una caja que pesa 7 kilitos, bien protegida, podemos llevarla en una maleta y podemos mover esta unidad que es bastante chiquitita con un pequeño adaptador y podríamos mover bastante capacidad de almacenamiento. Si no queremos los 64 teras o queremos tener un poco de redundancia de datos, por RAID 10 nos quedamos en 32 teras y ya está, chicos, no hay nada más que decir, simplemente quería compartir esto con vosotros, porque digo, estoy ahí con las fotografías y haciendo todo para la review de la web y la tenía aquí encima, llevo tiempo haciéndole pruebas y tal, y he pensado, hostia, hay mucha gente que tiene NASes chiquititos, te vas a Wallapop y sueles ver ahí cómo la gente los vende, porque lo normal, me paso a uno superior, me estoy comprando uno de 4 bahías porque tengo uno de 2. Y dices, bueno, a veces se han comprado un NAS por 600 euros, lo están vendiendo por 200 para comprarse otro NAS de 600 y a lo mejor esta cabina externa de discos duros o este DAS externo USB podría solucionarles eso. Por 200 euros más podemos añadir 4 discos duros y de esa forma ampliar el almacenamiento interno del NAS sin necesidad de cambiarlo. Así que como lo veía algo bastante interesante, he dicho, pues mira, voy a traerlo al canal que creo que a lo mejor a muchos usuarios les puede ser útil. Y ya está, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like, suscribiros al canal si no estáis. Y no hay mucho más que decir, chicos, esto ha sido todo y hasta el próximo vídeo.